bien, como sabemos estamos viendo el tema la historia mundial y la historia nacional. Vamos a recordar cuál es el aprendizaje esperado de esta lección, de estos temas. El aprendizaje esperado es: reflexionarás sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial. El día de hoy específicamente vamos a hablar de la historia mundial. La historia mundial ustedes ya la conocen, la estudiaron en primer año, así el curso pasado. La historia mundial igual la podemos conocer como historia mundial, historia universal, historia del mundo o historia general. Para entender mejor este concepto de historia mundial o qué estudia, su temporalidad, etc., vamos a apoyarnos del siguiente esquema. Tenemos historia mundial, vemos qué transcurre y al final nos va a llevar a comprender el presente. Recordemos que la historia pues nos va a ayudar a comprender nuestro presente, ya que el conocer el pasado nos va a ayudar a entender el porqué de las cosas que están sucediendo hoy en día. Muy bien, en el primer punto de historia mundial tenemos su delimitación temática, es decir, que va a estudiar la historia mundial en este caso. La historia mundial no estudia el planeta. Con esto nos referimos a que no va a estudiar eras geológicas, no va a estudiar capas de la Tierra, no va a estudiar vegetación, no va a estudiar tipo de animales, o sea, no va a estudiar nada relacionado al planeta. Pero sí que va a estudiar a la humanidad, es decir, al ser humano, cómo se fue desarrollando política, económicamente, culturalmente. Entonces, en su delimitación temática no estudiamos el planeta, sí estudiamos la humanidad. En delimitación temporal, es decir, en cuestiones de tiempo, la historia mundial no contempla la prehistoria, pero sí contempla la historia. ¿Esto qué quiere decir? El nombre prehistoria, su propio nombre lo dice pre, o sea, antes de. La historia comienza a partir de los primeros registros escritos, es decir, a partir que el ser humano inventa la escritura. A partir de ahí en adelante lo consideramos historia. Antes de la escritura para atrás se considera prehistoria. Por lo tanto, la historia mundial no estudia la prehistoria, pero sí va a estudiar la historia. El objeto de estudio, es decir, que va a estudiar la historia mundial, en sí nos referimos a que la historia mundial no entiende los sucesos históricos como hechos separados o hechos ajenos, sino que lo va a entender como una red de relaciones entre pueblos diferentes, es decir, lo que pasó aquí, cómo pasó allá. Un ejemplo claro: cuando se estudia la cultura griega, la cultura romana, no estudiamos a los griegos y a los romanos por separado, como si fueran dos cosas completamente distintas, sino que la historia mundial se va a encargar de que entendamos la cultura griega, para que después cómo su influencia con la cultura romana y estas dos cómo afectaron al resto del planeta, al mundo, etc. Otra cosa que hay que tener claro es que su objetivo es estudiar eventos o hechos históricos que trasciendan, o sea, que afecten a la humanidad en general. Por ejemplo, si hablamos de la República Federal de 1824, que sucedió aquí en México, sí afectó, pero solo a México, es decir, sí lo estudiamos nosotros como un hecho para entender a México, para entender la historia de México y para entender nuestro presente. Pero esto no afectó a la humanidad en general, sino únicamente a México. Sí que afectó a la humanidad en general, por ejemplo, las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. Varios países se involucraron y estos sucesos pues tuvieron repercusiones tanto políticas, económicas, sociales alrededor del planeta. Otro hecho es, por ejemplo, la Revolución Francesa, que aunque tuvo su origen en Francia, se desarrolló en Francia, este acontecimiento sí trascendió alrededor del planeta, alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque sí intervino en pensamientos, ideas, políticamente, económicamente, al mundo en general. Es decir, este hecho sí trascendió porque sí influyó en las demás culturas del planeta Tierra, o sea, sí trascendió en la humanidad. Muy bien, entonces la historia mundial, como ya vemos, es tan grande, o sea, de todo lo que sucede alrededor del mundo, en los diferentes países, etcétera, que suceden al mismo tiempo, que tienen relaciones, aparte de todo el tiempo que transcurre.
La historia mundial la vamos a dividir en grandes cuatro temporalidades, pues para estudiarla de una mejor manera. Primeramente tenemos a la Edad Antigua. La Edad Antigua inicia en el 4000 a.C. con el nacimiento de la escritura, es decir, con la Edad Antigua empezamos a estudiar la historia. En el 4000 a.C. pues, es con el nacimiento de la escritura y va a finalizar en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, de estos tiempos abarca la Edad Antigua. Después tenemos a la Edad Media. La Edad Media va a comenzar en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y va a finalizar en 1492, año en que Cristóbal Colón llega a América. Con la llegada de Cristóbal Colón a América se termina lo que conocemos como la Edad Media. Muy bien, ahora tenemos a la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza con la llegada de Colón a América. Esto ya no nos va a servir, ya lo explicamos, no hay problema. Entonces la Edad Moderna va a comenzar con la llegada de Colón a América en 1492 y va a terminar en 1789, justamente cuando comienza la Revolución Francesa. Y por último tenemos a la Edad Contemporánea. Esta va a comenzar en 1789 con la Revolución Francesa y abarca hasta la actualidad, es decir, hasta hoy en día, en el 2022, estamos en la Edad Contemporánea. Entonces, vemos que la historia mundial la podemos estudiar en 4 grandes temporalidades. La antigua, del inicio de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta 1492, que es el descubrimiento de América. Edad Moderna, de 1492, descubrimiento de América, hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Y Edad Contemporánea, de 1789, que es la Revolución Francesa, hasta la actualidad. Entonces tenemos estas 4 grandes temporalidades para estudiar la historia mundial. Espero que este tema haya quedado claro y muchas gracias por su atención.